Buenas noches, profesor. Hoy me toca hablar sobre la escuela neoliberalista de Milton Friedman, Nueva York, 31 de julio. Nació el 31 de julio de 1912 en San Francisco, Estados Unidos. Fue un economista estadístico y académico estadounidense de origen judío, ganador del Premio Nobel de Economía de 1976 y una de las principales figuras y referentes del liberalismo. Profesor en la Universidad de Chicago. Fue uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago, una escuela de economía neoclásica, defensora del libre mercado, junto a John Maynard Keynes y Friedrich Hayek. Friedman es considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Ideológicamente liberal, Friedman dedicó buena parte de su carrera a la crítica del keynesianismo, dominante a mediados del siglo XX, calificando la teoría keynesiana de ingenua. No obstante, Friedman incorporó el lenguaje keynesiano en su obra, aunque siempre fue crítico con las conclusiones del keynesianismo. Su alternativa macroeconómica se centra en los factores monetarios y se conoce como monetarismo. Friedman propuso política monetaria ideal, una expansión suave y gradual de la oferta monetaria. También desarrolló el concepto de la tasa natural de desempleo y predijo la crisis de la estanflación en Estados Unidos 10 años antes de que ocurra. Una de las atribuciones de Friedman a la economía es su estudio de la función del consumo, a diferencia de Keynes, que decía que el consumo de un periodo dependía exclusivamente del ingreso del mismo periodo. Friedman postuló que esto dependía del ingreso permanente, es decir, del ingreso a largo plazo. Milton Friedman fue un monetarista. Propuso resolver los problemas de inflación limitando el crecimiento de la oferta monetaria a una tasa constante y moderada. Economista empírico, era especialista en estadística y econometría. Defensor del libre mercado, fue el más conocido líder de la Escuela de Chicago, debido en parte a que sus escritos son muy fáciles de leer por el nombre de la calle. Se puso el keynesianismo en el momento de máximo apogeo de este en los años 50 y 60. En su explicación de la demanda de dinero en 1956, Friedman plantea que la demanda de dinero en función de la proporción entre la riqueza humana e inhumana, el tipo de interés nominal, la inflación esperada, el nivel de precio real, la función de preferencia del dinero, entre otros bienes, y naturalmente de la renta. Pero a diferencia de Keynes, Friedman, más centrado en dar una explicación a largo plazo, considera la renta permanente, es decir, el valor actualizado a fecha actual de los capitales futuros, originados en un stock de riqueza, dado que engloba no solo aspectos cuantitativos o materiales. Otro aporte de Friedman es la revisión de curva de Phillips, de inspiración keynesiana, que relaciona inversamente niveles de paro e inflación. Considera Friedman que el paro sería voluntario de no ser por la existencia de una tasa de paro natural, la NAIRU, Non-Accelerating Inflation Rate o Unemployment, consecuencia de las limitaciones impuestas por gobiernos y otras instituciones públicas. Un ejemplo de ello es la prohibición de ciertos tipos de contratos. La visión de Friedman concibe al mercado como un sistema racional de asignación de recursos, capaz de corregir sus desequilibrios a largo plazo. Friedman también planteaba que la política monetaria tiene efectos reales sobre el empleo a corto plazo, pero a largo plazo solo tiene efectos nominales sobre los precios. Posteriormente, parte de esta teoría sería refutada por diversos estudios. Fue uno de los principales impulsores de la política conocida como monetarismo. Décadas después, Reserva Federal y el Banco de Inglaterra adoptaban su doctrina a finales de la década de 1970, pero lo abandonaría dado a su inviolabilidad pocos años más tarde. Friedman sostenía que el crecimiento constante de la oferta monetaria mantendría la economía estable. Muchas gracias, eso es todo. Gracias.